pero claro, también tenemos otras obligaciones. Entonces, he preparado una presentación para ustedes que les quiero compartir. Voy a compartir la pantalla ahorita. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a dejar de ver, por eso es súper importante que ustedes comenten en el chat. Y aquí tenemos algunas personas, tanto de Alumni como de IDEA, que van a tratar de ir solventando algunas dudas que quizás tengan en la marcha, y si no, vamos a dejar las preguntas para después, ¿ya? Entonces, voy a cerrar la parte de participantes y no les voy a ver más, y no me voy a ver a mí tampoco, así que ahí necesito que me interrumpas, Cris, si se va el audio o cualquier cosa, porque yo ya no veo nada más en mi pantalla, ¿ya? Entonces, como les comentó Cris, yo soy directora del Instituto de Enseñanza y Aprendizaje IDEA. Es un instituto que apoyamos a profesores de escuelas, tanto en capacitación como en asesoría, en la educación. Y es chistoso, es irónico cómo a partir de marzo cambiaron las reglas del juego y ahora estamos acompañando a los colegios en tratar de reinventar la educación. Que dentro de todo el desafío, que es súper complicado y difícil, creo que es un desafío increíble que podamos darle tanto énfasis a la educación y cómo podemos salir fortalecidos de esta crisis. Yo creo que como papá, si me pongo más del sombrero de mamá ahorita que de educadora, realmente muchas veces he querido que haya muchos cambios en los colegios, en el colegio de mis hijos. Y tal vez este sea el momento de reflexión para que tanto padres como el colegio entendamos cuál es el verdadero propósito de la educación. Entonces, esta charla de 30 minutos es parte de una charla más grande que realmente es una capacitación ya más profunda de lo que significa este famoso homeschooling, ¿ya? Entonces, intentando sobrevivir la escuela en casa. Y así, con esa cara de desconcierto de Tom Hanks, y de pronto nos encontramos en una situación sin precedentes, y de pronto el homeschooling es obligatorio para todos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que de un día para otro padres y madres nos encontramos siendo profesores de nuestros hijos? Para eso necesito que hagan un ejercicio conmigo, ¿ya? Entonces, imagínense que han sido ustedes seleccionados para ir a las Olimpiadas de Tokio. De pronto, ustedes les dan la grata noticia que ustedes han sido seleccionados para representar a su país en las Olimpiadas. Ya no existen las de Tokio 2020, como saben, están canceladas, pero vamos a entretener esta idea que nos vamos a las Olimpiadas. Y les digo, ya, perfecto, Cristina, Gabriela, Patricia, Sebastián, nos vamos a las Olimpiadas. Pero el pequeño detalle es que no te digo en qué vas a competir. Entonces, tú, en ese de que me voy a las Olimpiadas, pero ¿cómo me preparo? ¿Pero qué tengo que ejercitar? ¿Pero qué tengo que practicar? Eso es realmente lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación en donde sabemos que tenemos que llevar a cabo una tarea, pero realmente estamos inventando este perfil en la marcha. Y por eso es tan complicado, porque si bien fuimos seleccionados para las Olimpiadas porque tenemos talento, obviamente, no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y eso es el mayor desconcierto, yo creo que de todos los papás compartidos en este momento. Que en algunos momentos nos sentimos súper exitosos porque el guagua pudo mandar a tiempo la tarea, pero al día siguiente estamos perdidos porque ni nosotros entendemos lo que quiso decir el profesor, y sentimos que nos están evaluando a nosotros. Con el chat de las mamás ponen, ya mandaron el deber, y uno es la única que parece que está ahí pataleando. Realmente estamos tratando de sobresalir en un campo en donde no sabemos cuáles son las condiciones ni las reglas del juego. Los colegios definitivamente están haciendo un trabajo titánico, y hay que ser súper empáticos con los colegios y con los profesores, en donde ellos están tratando de repensar y reformular un sistema que ya tenían dado para adaptarse a las condiciones nuevas, que es la condición remota, la condición online y la condición de tenerles a los niños lejos. Si bien la educación en línea se ha adaptado por años en educación superior, no se acostumbra a que la educación en línea se aplique a niños. Entonces, estamos tratando de usar una metodología que ya existe a un grupo de desarrollo, que como son los niños, que tal vez no es el adecuado. Entonces, obviamente que en ese proceso van a haber muchos desaciertos, van a haber muchas presiones. Yo creo que los colegios ahorita están en una presión donde, obviamente, con todo este tema económico que está cursando nuestro país, que es dramático, estamos buscando descuentos en todo lo que podamos, y los colegios no ha sido excepción. Y no estoy en contra ni a favor, está bien que los colegios ofrezcan un descuento, pero tenemos que también considerar ¿qué estamos pidiendo a los colegios? Los colegios tenían una forma de trabajar y realmente ahorita se han visto en la presión de tratar de cambiar eso. Y en esa presión, que yo creo que los papás, no sé si acertada o desacertadamente, hemos presionado a decir, ay, por 2 videitos yo no voy a pagar el servicio, ay, porque la profesora mande un par de worksheets yo no voy a pagar el servicio. Entonces los colegios lo que
lo que ha pasado es que se han visto presionados en tener más reuniones sincrónicas. Aquí es importante hacer la distinción de lo que hace una educación en línea. Es una combinación entre asincrónico, que es que el emisor y el receptor no están conectados al tiempo. Es decir, el profesor manda un video y el estudiante lo ve cuando él pueda. Sincrónico, en cambio, es que tenemos al profesor y al estudiante conectados al mismo tiempo. Esos son los famosos Zooms, que creo que los colegios los están utilizando mucho. ¿Qué es lo que pasa? Es que tratamos de medir calidad, tal vez por la cantidad de Zooms que ofrece el colegio. Y ahí estamos muy equivocados. Ahí tenemos que abrir nuestra mente sobre todas las posibilidades que tienen nuestros hijos de aprender y saber que más no es necesariamente mejor. Entonces, sabemos que tenemos ante nosotros una misión casi imposible como papás, en donde sobre todo las mamás que trabajamos o trabajamos full time, tenemos que combinar esa responsabilidad con las tareas domésticas, ahora con las tareas de enseñarles a los guaguas. Yo creo que si tenemos sobre todo los guaguas más pequeños, los padres tenemos que estar súper involucrados en el proceso de conectarle a la compu, de que vea el videíto, de que mande la tarea, de tomar la foto, de que vea la retroalimentación del profesor. Es un trabajo que toma mínimo 3 horas al día. Y si tienes más hijos, eso aumenta, ¿no? Entonces, realmente el combinado con todas las responsabilidades hace que nos sintamos como la pobre señora del día 5, en donde ya básicamente estamos perdiendo la cordura. Entonces, es importante primero contarles qué significa el homeschooling y tal vez aclarar que lo que estamos haciendo no es homeschooling. Y tal vez estamos utilizando el término porque estamos diciendo escuela en casa y hace sentido que utilicemos. Pero a mí sí me da pena que se esté dañando un poco la fama del homeschooling. El homeschooling no es nuevo, ha existido, sobre todo en los Estados Unidos, se ha vuelto muy famoso. Aquí vamos a ver justamente, por ejemplo, una curva de crecimiento que ha tenido el homeschooling en los Estados Unidos en los últimos años. Y podemos ver que la proyección en el 2017 es que para el 2020 íbamos a tener a 2.3 millones de niños educados en casa. Pero como vemos, la tendencia estaba incrementando antes del COVID, no tenía nada que ver con el COVID. Pero ¿qué es realmente lo que es el homeschooling? El homeschooling es una metodología en donde los padres eligen voluntariamente este tipo de escolaridad para sus hijos. ¿Y qué significa el homeschooling? Significa que el padre asume responsabilidad en educación de sus hijos como maestro para diseñar experiencias de aprendizaje, no necesariamente para enseñar. Si un papá elige un homeschooling, a veces, y esto es la más frecuente, es porque no está de acuerdo con el sistema escolar, por muchas razones. Entonces, yo no en que mi hijo esté sentado 7 horas en un pupitre. Yo no estoy de acuerdo en que mi hijo tenga que igualarse al nivel de sus compañeros. Quiero que descubra su propio y se respete su ritmo. Entonces, una de las principales razones por las que los papás escogen homeschooling es porque o tienen una situación de migración muy fuerte, es decir, los papás cambian de ciudad a cada rato, entonces una escuela no funciona. La segunda es por problemas de necesidades educativas especiales o de salud mental. Muchos niños que tal vez tienen alguna necesidad educativa especial, ni siquiera grave, si no puede ser leve, a veces el homeschooling es una mejor respuesta. Pero hay toda esta tercera población de papás que los hijos no tienen ni migración ni ningún problema diagnosticado de educación, pero lo que sí los papás han reconocido es que la educación no está respondiendo a sus necesidades como papás. No les está incentivando la curiosidad, no les está incentivando la creatividad, estás igualando a los niños y estandarizando en vez de dejarles que ellos sigan a su ritmo y exploren su potencial. Entonces, esta es la población que yo quiero enfocarme el día de hoy. Es que el homeschooling estaba creciendo y estaba creciendo porque los papás han descubierto en esta metodología una excelente forma de que los niños se les respete el valor del juego, se les respete el valor de estar afuera, de conectarse con la familia, de no tener presión escolar, ¿ya? Entonces, ahora que les expliqué un poco qué significa homeschooling, ustedes van a decir, pero eso es nada que ver de lo que estamos haciendo. Exactamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es alguien creo que se le activó el micrófono por error. Si me ayudan, porfa, apagando los micrófonos, estamos... Ya, me pusieron mucho sin querer. Entonces, porfa, ayúdenme con los micrófonos porque 200 personas al tiempo es complicado la bulla que se puede armar. Entonces, ahora que les conté un poco qué significa el homeschooling, ustedes dirán, esto no es lo que estamos haciendo en casa. ¿Qué es lo que estamos haciendo en casa? Es una metodología sin precedentes en historia del mundo, en donde los papás no escogimos esta metodología, estamos obligados a aplicar esta metodología y no estamos haciendo para nada homeschooling. Lo que estamos haciendo es tratar de traer la escuela, su currículo, su mecanismo, sus horarios, sus ritmos
a la casa. Y eso va a traer muchísimos desafíos. Esto va a traer muchos desafíos porque estamos trayendo para mí lo negativo de la escuela o lo menos beneficioso de la escuela y sin lo bueno. Porque, ¿qué es lo bueno de la escuela? Si yo les pregunto qué es lo más importante de mandarle a sus hijos al colegio, seguramente es la socialización. Es que ellos estén con otros guaguas, que aprendan de sus amigos, que vayan a recreo, que se conozcan, que aprendan a trabajar en grupo. Todos esos beneficios ahorita hemos quitado del sistema escolar. Lo único que tenemos ahorita es una instrucción de parte del colegio, deberes, y tenemos en algunos colegios incluso horarios. Entonces, esta idea de traer la escolaridad a la casa realmente puede ser muy dañina, pero lo más dañina va a ser por la presión que les ponemos a los guaguas. Y ese creo que quiero que sea mi mensaje el día de hoy. Es que no es necesaria la presión que podemos ponernos a nosotros mismos como padres y a los chicos dentro de esto. Si un mensaje me parece importante que ustedes reflexionen es, nadie nunca ha vivido esto. Entonces, cualquier cosa que hagamos va a ser lo mejor que podamos hacer, porque nadie puede decirme qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. Incluso se habla de si vamos a volver a clases en el mes de septiembre. Entonces, esa incertidumbre lo que va a hacer es que hagamos lo mejor que podamos, considerando que hagamos el menor daño posible. ¿Ya? Entonces, como vieron en la gráfica que les mostré hace un rato, el crecimiento de homeschooling ya estaba creciendo pre-COVID. Seguramente muchos papás dicen, entonces yo más bien voy a acudir al homeschooling porque de gana pagar el colegio si igual estoy haciendo todo yo. Resulta que eso no es tan verdad, porque estamos recibiendo un currículo estructurado, videos, material, instrucciones, incluso horarios de parte del colegio. Si nosotros retiráramos todos esos elementos, no tendríamos nada más que un papá con poco tiempo tratando de reemplazar la escolaridad a su hijo. Entonces, el hacer homeschooling realmente es una decisión bien pensada de muchos papás que quieren dedicar mucho de su tiempo a educar a sus hijos. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viviendo no tiene nombre. Muchos le han llamado el corona schooling. El corona schooling, como ven, y es lo que ha salido en muchos artículos recientemente, no es homeschooling. El corona schooling es una reacción emergente a una situación que te tocaba tomar medidas emergentes, en donde los papás nunca recibimos entrenamiento. Y aquí capaz que sí es uno de los grandes huecos que existen entre la escuela y colegio. Porque si bien les estamos entrenando a los chicos a usar la tecnología, a conectarse al Zoom, a mandar los deberes y adaptarse a esta situación, carecemos de estrategias como papás de realmente entender qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar esta situación. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales del homeschooling versus lo que estamos viviendo ahorita? Es que, a ver, si vemos... ahorita tienen una profesora, tienen materias de horarios. En el homeschooling no hay clases online y sobre todo no hay compañeros. Y eso es muy importante, que podemos nosotros enfocarnos como papás. Es que nosotros tenemos esta variable súper fuerte que es los compañeros. Eso es una iniciativa que los papás sí deberíamos fomentar, que es conectarles a los chicos más con sus compañeros, ya sea por Zoom, ya sea por House Party, ya sea por un chat. Realmente los chicos necesitan aprender de sus compañeros. Uno de los mecanismos más fuertes que no consideramos dentro de la escuela tradicional, sobre todo, es que uno aprende de sus amigos, uno aprende de ver lo que hizo el otro, de ver qué respondió, y nosotros ahorita no tenemos ese factor. Entonces, si como papás podemos nosotros facilitar espacios de socialización para nuestros hijos, eso es indispensable para su sano desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos siguiendo un currículo y un ritmo escolar. Entonces, los profesores tienen en mente que tienen que acabar el currículo de este año lectivo, entonces las lecciones van a seguir indiferente con quién se me quede atrás. Si bien están haciendo mucho esfuerzo para ayudar a los que se quedan atrás, estamos siguiendo un currículo y no estamos diferenciando la educación. El homeschooling, en cambio, uno de sus principales beneficios es que se respete el interés del niño y se respete el ritmo del niño. Si el niño avanza más lento, paramos y esperamos hasta que el niño le coge el ritmo a la actividad. Y además tenemos que pensar que no ha habido la debida preparación escolar. De un día para otro tuvimos que tornarnos a este mecanismo. En cambio, en el homeschooling es una elección que cada sistema libre puede tener. Alguien ahí como niño de segundo grado me está rayando la pantalla. Les voy a pedir que no lo hagan porque si no va a crear un poco de dificultad para las diapositivas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Cuánta pantalla es lo ideal? Va a depender del niño. Pero lo que sí sabemos es que hay un daño increíble o efectos en el cerebro de mucho tiempo en las pantallas. Y eso es lo que
estamos teniendo ahorita. Niños o papás que piensan que tal vez a mayor conexión, en mayor beneficio, mayor calidad educativa, eso no es verdad. Más bien deberíamos estar pensando que debemos limitar el uso de pantallas para los chiquitos, porque lo que va a hacer es, encerrados y además con una sobredosis de pantallas, lo que va a hacer es que nosotros hagamos diferentes estimulaciones que van a traer mal humor, irritabilidad. La autorregulación, por ejemplo, es una de las destrezas que primero se pierden los niños que tienen una sobredosis de pantallas. Quieren todo inmediato, no pueden esperar. Entonces, realmente si nosotros ya tenemos que luchar como papás en no darles demasiado el celu, el iPad, los juegos, además de aumentar en que se pasan sentados frente al computador, es realmente difícil. Y aquí les invito a reflexionar. Imagínense cuánta plata gasta Disney, Pixar, el neuromarketing, en pensar en todas las imágenes creativas, interesantes, atractivas, las distracciones que tienen que tener los niños para estar enganchados en una pantalla. Entonces, realmente toda música, animación, tiempo que se demora entre imagen e imagen ha sido cuidadosamente pensado por cómo funcionan los niños y las reacciones que dan. Esto se ha estudiado por muchos años y especialmente el cine y el neuromarketing lo ha utilizado muchísimo para diseñar sus propagandas, sus comerciales. Pero le estamos pidiendo a un niño que ha tenido esa estimulación rica en imágenes, en sonidos, que se quede 30 o a veces una hora quieto frente a una pantalla, donde una profesora trata de hacer maromas ahí frente a la pantalla para lograr la atención, pero es más que obvio que los niños a los 5 segundos van a volar. Entonces, si ese es el resultado que estamos teniendo, no provoquemos más exposición. Y yo sé que ahorita les estoy dando un mensaje que tal vez no depende de ustedes, sino de los colegios, pero sí es un llamado para que los papás reflexionemos que a veces lo que estábamos pidiendo no es realmente lo mejor para nuestros hijos, porque yo creo que tanto colegio como papás, los dos buscamos lo mejor, que es salir de esta situación fortalecidos y tal vez con otras destrezas que no van a ser las académicas necesariamente. Entonces, una cosa que tenemos que entender dentro de este proceso es que al hacer este corona schooling, llamémoslo así, el padre no se transforma en maestro. El padre siempre es padre y la madre siempre es madre. El vínculo emocional que tenemos con nuestros hijos hace que nosotros tengamos tal confianza con ellos que obviamente la reacción va a ser diferente. Seguramente si la profesora le dice, José Rafael, haz bien, el guagua va a hacer bien. Pero si la mamá le dice, José Rafael, haz bien, de pronto explota, es que tú no sabes, es que estoy haciendo bien, y de pronto lanza el trabajo y ahí queda. La realidad es que el vínculo que tenemos funciona como un colchón. Los niños donde más seguros se sienten es con nosotros, los papás. Entonces, están tan seguros y están tan seguros de nuestro amor incondicional que tenemos hacia ellos, que somos ese colchón, que ellos saben que vamos a aguantar todo, que nuestro amor es incondicional. Entonces, se atreven a decir cosas que probablemente no se atreven a decir a los profes. Eso hace que esta relación de corona schooling sea mucho más complicada. Entonces, para eso y para guiar y facilitar el acceso que los niños tienen que tener a la escuela, nosotros como padres tenemos que bajar las expectativas y los estándares, ¿ya? Me encantó esta imagen que recibí en algún chat, que a veces nosotros sentimos que estamos en la clase de segundo grado tratando de entender lo que nunca entendimos en la clase de segundo grado de mate, y nos sentimos que nosotros somos los que tenemos que cumplir. Y aquí es una cosa que tenemos que entender bien. No estamos nosotros siendo evaluados, pero es más que natural que sintamos que si la profe nos dijo que está mal, o si en el chat de las mamás dijeron, ya mandaron la tarea de música y nosotros no, ni siquiera sabía que había tarea de música, nos sentamos aludidos como si fuera nuestra responsabilidad. Una cosa que es importante que nos demos cuenta como padres es que esto no refleja en nosotros y no refleja en nuestra habilidad de ser padres. No es mejor mamá la que acabó todas las tareas y le estuvo a los niños marchando con los horarios. Eso capaz funcione en algunas casas, pero tal vez tenga repercusiones psicológicas en los guaguas, depresión innecesaria que les estamos dando. Entonces, mi mensaje sería, bajémosle un poco la dosis de expectativas, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene las expectativas altas, lo más probable es que tengamos frustración, porque el llegar acá es bastante difícil. Pero si bajamos un poco las expectativas, lo único que vamos a hacer es tratar de alcanzarlas. Entonces, dejar las ganas de querer, de hacer bien. Me encantó este artículo que leí en el New York Times de una mamá que incluso ella es educadora de una universidad y decía, I refuse to run a coronavirus school at home. Y ella lo que decía es, si mis guaguas ven más televisión de lo normal, si no hacen una tarea, si no se conectan a una reunión, está bien. Porque si algo sabíamos es que los horarios de nuestros hijos pre-COVID
eran demasiado. Y yo creo que era una sensación compartida de muchas mamás que estábamos como locas llevándoles, trayéndoles que la clase de bici, que la clase de fútbol, que el extra help, que la psicopedagoga. Realmente a veces había guaguas que en su día a día llegaban recién a las 6:30 de la tarde a hacer los deberes para tratar de acostarse en ese momento, bañarse y empezar al día siguiente. Entonces, la situación que teníamos pre-COVID no estaba tan bien tampoco. Yo creo que lo que debemos reflexionar de toda esta situación es que debemos bajarle un poco al estrés de la escolaridad. Y eso es para mí una de las esperanzas que siento que después del COVID, las escuelas reflexionen que quizás no necesitamos tenerles a los niños 7 horas sentados y con las 3 horas que tuvimos en casa, tal vez es suficiente. No digo que las escuelas duren 3 horas, pero tal vez deberíamos priorizar los espacios sociales que son tan limitados en las escuelas, los recreos que son tan cortos, las clases de exploración de talentos que son lo que más carecen los currículos escolares actualmente. Entonces, realmente yo creo que el bajarle el estrés en este momento puede ser una oportunidad única que quizás no se vuelva a repetir. Ojalá no volvamos a esos horarios en donde los chicos tenían la clase y lleguen a la casa agotados. Pero yo les puedo contar mi experiencia como mamá de ver a mis hijos jugando con juguetes que ya ni siquiera sabían que tenían, buscando en el aburrimiento un mecanismo de buscar juegos que antes ya no lo habían visto. Y para mí ha sido increíblemente satisfactorio ver que los hijos pueden estar en casa y pueden buscar relaciones con sus hermanos que capaz ya no habían. Se estaba perdiendo esa relación de familia en donde los hermanos ni siquiera se veían porque cada uno tenía sus extras, cada uno tenía sus clases y realmente se encontraban a duras penas a veces y coincidían en la cena. Y realmente vemos familias encontradas con sus hermanos haciendo una vida de familia que no habíamos tenido en mucho tiempo. Yo creo que este momento puede ser una oportunidad para realmente ver eso. Entonces, el bajar las expectativas es importante, pero para poder bajar las expectativas tenemos que tener un mejor manejo de tiempo. Y eso sí se ha estudiado muchísimo. Incluso en la literatura existe mucha evidencia de cómo podemos nosotros, al estar mejor organizados, tener una mejor percepción de que estamos teniendo mejores resultados con las tareas que estamos haciendo. Entonces, uno de los estudios, y esto compartimos en la universidad en un curso que justo estuvimos con la Cris, que se llamaba Manejo del Tiempo, decía que es importante considerar estos tres elementos al momento de elegir una tarea. Es definir si la tarea que tengo que hacer ahorita, y esto va como papás, entonces empezamos nuestro día temprano en la mañana y sabemos que los guaguas tienen el famoso corona schooling y tenemos que conectarles, tienen que hacer sus tareas, además tenemos que tender camas, cocinar, limpiar la casa, además si es que tenemos un trabajo, tenemos que cumplir con las demandas del trabajo. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos este sentimiento de definir cuál tarea es urgente, cuál tarea es importante y cuál tarea me interesa. Esta es la base para que nosotros, cómo elegimos las tareas. Atrás de cualquier decisión en nuestro cerebro hay un proceso emocional que hace que nosotros elijamos una tarea versus otra. Seguramente lo más lógico para todos nosotros es pensar que tenemos que elegir lo más urgente. Lo más urgente es lo que está pasando ahorita. Entonces comenzamos a correr a decir, a ver, ya, conéctate, prende el iPad, no tengo internet, a ver, tú siéntate aquí, a ver, tú comienza a hacer el deber. Pero en la colilla del ojo comenzamos a ver que la cama no está tendida, entonces mientras comenzamos a dar estas instrucciones, comenzamos a tender la cama y después pensar en el almuerzo. Realmente el famoso multitasking lo que hace es básicamente hacer que rindas peor en todas las tareas. No estamos ni explicando la guagua bien, ni estamos tendiendo la cama bien. Entonces, lo importante es no elegir la tarea más urgente, sino elegir la tarea más importante. Este es un ejercicio consciente que uno debería hacer todas las mañanas, haciendo una lista de las cosas que uno tiene que hacer y decir, ¿cuál es lo más importante? Si para nosotros lo más importante, obviamente, es que nuestros hijos continúen con este proceso escolar dentro de lo posible, vamos a tratar de elegir cuáles son esas tareas importantes. Lo que es importante darnos cuenta dentro de este proceso es que se nos sumaron muchas más tareas, pero nuestro día no aumentó en horas. Ni la persona más rica, con la mejor posición social, ni la persona en cualquier condición tiene más horas en el día. El tiempo no se puede comprar. Entonces, todos tenemos 24 horas y todos estamos con este tiempo limitado tratando de hacer el doble o el triple de cosas. Entonces, es importante parar un momento y decir, ok, ¿cuáles son las tareas que tengo que elegir como importantes? ¿Cuáles son las tareas que voy a elegir como urgentes? Y lo interesante es que cuáles voy a elegir
porque me interesa. Y esa es una cosa súper interesante porque a veces decimos, esa es la última que yo elijo, ahorita no importa lo que a mí me interesa. Pero realmente se ha visto en varios estudios que los seres humanos tendemos como criaturas emocionales a elegir más lo que nos interesa que lo importante y lo urgente. Es decir, si me siento eficiente siendo la profesora de mis hijos y conectándoles, eso es lo que voy a hacer primero, más que lo urgente y lo importante. Entonces, es interesante entender cómo funciona nuestra elección, y esto la psicología social lo he investigado muchísimo, para realmente entender. Si les puedo dar una sugerencia, yo sé que suena cargoso, pero si podríamos tener una libretita al lado del velador y poner, ok, ¿qué es lo importante que tengo que hacer el día de hoy? Y eso es lo que voy a priorizar. Cuando acabe esas tareas, va a ser en mí un sentimiento de satisfacción de que cumplí con lo importante. Obviamente, ahí se van a cruzar algunas cosas urgentes, que obviamente no podemos dejar de darles desayuno a los chicos o no podemos dejar de hacer una reunión que nos pidieron en el trabajo, pero si nosotros enfocamos nuestra atención y nuestro esfuerzo en las tareas importantes, la sensación de éxito y de menos presión va a ser mucho más alta al final del día. Y las tareas que estamos evitando, cuando hagamos la lista y digamos, no acabé de hacer esto o no hice esto, tratar de entender por qué la estoy evitando. Generalmente estamos evitando tareas que no elegimos, no porque no queremos, sino porque nos hacen ver nuestras debilidades. Entonces, tal vez puede ser porque no manejo bien la tecnología, que no estoy exponiéndole a mi guagua a eso, o estoy haciendo esa tarea, o no estoy mandando, por ejemplo, en el trabajo el reporte en Excel, es porque puede ser que sea malo en Excel. Entonces, realmente hay que hacer un ejercicio de entender un poco más profundo por qué estoy evitando esa tarea. Y solamente ahí nos vamos a liberar de entender y elegir las tareas como importantes, después de urgentes y después la que nos interesa. Entonces, aquí una cosa que oí en algún meme ¿qué hacer con tanto tiempo libre que tengo? Yo decía, la persona que tiene tiempo libre ahorita es porque no tiene hijos, porque los guaguas solo han aumentado increíblemente nuestras tareas y nuestras labores en la casa. Entonces, no tenemos más tiempo. Entonces, tenemos que enfocar nuestra eficiencia en lo que realmente importa. ¿Qué espera el colegio de nosotros? Y esto es súper importante entender la diferencia. Yo creo que el colegio espera que obviamente facilitemos el acceso a las tareas, pero que no andemos haciendo. El momento que los profesores están utilizando las tareas que les mandan a los guaguas para evaluar, pero la tarea fue ayudada un poquito por el hermano, un poquito por la mamá, realmente el profesor no va a poder saber si ese chico necesita ayuda o no. Entonces, deberíamos tratar de mandar los deberes lo más reales y transparentes posibles. Es decir, ayudarles lo menos posible. Conectarle al guagua al Zoom e irnos, porque se escucha en las charlas de las mamás como ahí están susurrándole la respuesta al guagua, di blue, mi amor, alza la mano y di blue. Y uno como profesor, y creo que como otra papá, dices, ¿quién está en la clase, el guagua o la mamá? Y esto, una vez más les digo, uno hace con la mejor intención, porque uno está tratando de ofrecerles esa experiencia, tratando de inventar este rol donde nadie nos enseñó. Yo creo que es importante dejarles un poco más independientes y permitirles a los profesores monitorear quién está teniendo más dificultad para que puedan ofrecerle la ayuda. Si no, lo que va a pasar es que vamos a tener unas notas maquilladas, se podría decir, donde realmente no podemos ver el potencial de nuestros hijos si les estamos ayudando. Entonces, yo creo que los colegios sí esperan que los papás no se involucren tanto en este proceso y sobre todo que comuniquen mejor. Si ustedes como papás están notando que los chicos no están entendiendo repetidamente, no se sientan mal. Seguramente ustedes y muchos papás están en la misma situación, pero es importante que le comuniquen a la profesora para que ella pueda tomar la decisión o la intervención necesaria para poder ayudar. Caso contrario, nunca van a saber. Entonces, no tengamos miedo ni recelo de decir, mi chico asistió a tu Zoom, pero no entendió nada. Creo que va a tocar explicarlo otra vez. Y evitar, dentro de lo posible, nosotros convertirnos en ese profesor. Porque ya les digo, la relación emocional y el vínculo que tenemos con ellos hace súper difícil, que lo que va a hacer es que nosotros perdamos la paciencia mucho más rápido, sacrifiquemos la buena relación o las pocas experiencias positivas que están teniendo los chicos en este momento. Estamos creando recuerdos para nuestros hijos en este confinamiento. Ellos se van a acordar de estos momentos mucho más que cualquier viaje, que cualquier fiesta de cumpleaños, porque realmente esto es una situación que nadie ha vivido. Entonces, los recuerdos que creemos para nuestros hijos en estos momentos van a perdurar toda la vida. Entonces, cuando tenemos esa ventana de oportunidad, el cuestionarnos cómo queremos llenar esos momentos nos hace pensar, a ver, quiero llenar con aventuras, con risas, con preguntas, con apoyo, o quiero llenar con estrés de, a ver, te toca la tarea, no te levantas hasta que acabes, entonces no vas a tener esto.
Y lo que les estoy describiendo es la realidad de tantos padres que vivimos lo mismo. Y no crean que mi casa es nada diferente. Yo vivo la misma frustración que ustedes. Yo lo que les vengo a compartir solamente es algunas reflexiones y tips que nos pueden ayudar a entender cómo sobrellevamos esta situación, este corona schooling que le estamos creando conforme avanza cada semana. Una cosa que funciona súper bien es horarios predecibles. Y hay una cosa en la psicología social que se llama el poder de la decisión. Por ejemplo, cuando nos encerraron en las casas, podemos decir que estamos en confinamiento obligatorio o podemos decir que estamos en confinamiento voluntario. Psicológicamente, esas dos opciones tienen una respuesta completamente diferente en nuestra cabeza. El rato que nos obligan a algo, nos sentimos frustrados, nos sentimos desmotivados, nos sentimos sin poder, o sea, nos desempoderan de nuestra propia capacidad de hacer las cosas. Pero el rato que tú le dices a una población, creemos en ustedes para que ustedes hagan el confinamiento voluntario y ustedes tomen la decisión correcta por el resto de nuestro país para quedarse en casa, psicológicamente uno se siente empoderado de que es mi decisión quedarme en casa, es la decisión para cuidar a los que más quiero. Psicológicamente tenemos más ganas de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos las mañanas con nuestros chicos y tenemos que hacer que ellos empiecen su rutina escolar, ¿verdad? Entonces, que empiecen sus videoconferencias, sus tareas. Una sugerencia es darles este poder de decisión. Es decir, ok, tienes 5 tareas, ¿con cuál quieres empezar? ¿Quieres hacerlas ahorita o quieres hacerlas después? Esas pequeñas decisiones en donde no le estamos haciendo elegir si quiere o no estudiar, eso no es opción, pero le estamos dando esa sensación de poder elegir, va a hacer que el niño cumpla con esas expectativas de mayor forma. Yo lo que he hecho es anotarme en un cuadernito todas las tareas que tienen el día y decir, ok, ¿por cuál vamos a empezar? ¿Cuál quieres hacer después? ¿Cuál le podemos dejar para el último? Entonces, realmente lo que hace el niño se empodera de tener un poco de poder de decisión dentro de este encerramiento obligatorio, en donde no entiende por qué no puede ver a sus abuelos, no puede ir a jugar con sus amigos y no entiende el potencial o la magnitud de este problema. Entonces, tomar responsabilidad les va a ayudar a los chicos y también darles la responsabilidad de que si no quiere hacer la tarea, bueno, entonces mandamos y no hacemos. Y que ellos entiendan la consecuencia que tienen sus acciones. Y no tener miedo, yo creo que los colegios están alineados en esto, en ser mucho más flexibles, en que si el guagua no manda la tarea no pasa nada, pero que realmente ellos vean la responsabilidad de sus actos. Eso puede ayudar muchísimo. El homeschooling puede ser muy solitario y más en estas condiciones donde no podemos reemplazarlo. Lo que hacen los papás homeschooling es, si bien los guaguas no van al colegio, les llenan de actividades extracurriculares para que vean otros niños, hacen estos famosos playdates, pero si además tenemos un confinamiento social y los guaguas no tienen, como les dije, deberíamos tratar de que hablen con otras personas vía Zoom, por teléfono, lo más posible. Realmente en estudios se ha visto que una de las necesidades de los niños en la primera infancia y hasta capaz los 12 años es las relaciones sociales. Y cada vez nos acostumbramos más a la soledad, es lo loco, es que el ser humano es una criatura de hábitos. Y cada vez nos acostumbramos a hablar menos, o sea, nos da más pereza llamar, nos da más pereza reunirnos y nos vamos acostumbrando a esto solitario. Capaz que los adultos no es tan importante, pero es súper necesario que nosotros les demos oportunidades sociales a los guaguas, de que hablen de cosas, incluso de que se peleen con sus hermanos y que ellos todavía estén ejercitando estas herramientas sociales. Entonces, es un llamado para que los padres nos pongamos pilas y organicemos más espacios de socialización con los guaguas, porque es súper importante para su desarrollo hacerlo. Y entender que hay 3 maneras principalmente de aprender dentro de este confinamiento. Uno es a través de las profes, obviamente, que están mandando videos y todo, y materiales y videos y lo que sea, o los Zooms. Otra es de nosotros, como papás, obviamente, pero la otra manera es aprender de sus pares, y es algo que hemos tenido como olvidado dentro de este proceso. Tal vez no tiene que ser con autorización del colegio, podemos nosotros como mamás hacer un grupo para que los guaguas hagan la tarea conectados cada uno en su celu, por ejemplo, y tengan esa distracción un poco más real que tenían en el cole de preguntarse, de comentar. Obviamente al comienzo, hasta que se acostumbren, va a ser una novelería y se van a conversar y más va a ser una distracción, pero acuérdense que la prioridad aquí no es que cumplan la tarea, sino que cumplan con este proceso de socialización tan importante. Si no nos atrevemos a hacer eso porque puede ser un caos, la llamada a todos los amigos al mismo tiempo, quizás sí pueda funcionar que solamente se llamen a preguntar, por ejemplo. Entonces el guagua te dice, mami, no entendí. Ok, en vez de avisar a la profe, llamémosla a Juanito para que nos cuente cómo resolvió él la tarea y apoyarnos en esta parte social que puede ser muy importante. Y yo creo que el último mensaje es no presionar. Las escuelas van a nivelarle a los
guaguas después y van a haber mecanismos que los colegios van a tener para nivelar este nivel académico, porque ellos, como dijimos anteriormente, las escuelas tienen un currículo establecido, tienen tiempos para hacer las cosas y la verdad es que la responsabilidad más es de ellos. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como padres? Es, sí, facilitar el acceso para que los guaguas tengan, se conecten a la plataforma, tengan información, pero no tratar de que nosotros convertirnos en los papás o pensar que nosotros somos los responsables. Y este mensaje, más que para la relación con los guaguas, es la relación que tenemos con nosotros mismos y es la presión innecesaria que nos ponemos como mamás y papás, de tratar de ser perfectos y tratar de que la guagua cumpla y haga los dibujitos y salte los obstáculos y mande el video de los 5 saltos y realmente es una cosa que tenemos que hacer nuestra lista y decir, esto es lo importante, me voy a enfocar en eso. Y si no alcancé, no alcancé. Y si no alcancé a tender la cama hasta las 5 de la tarde, no alcancé. Y si les di papas fritas o fideos por 2 días seguidos, les di. Estamos haciendo lo mejor que podamos. Pero se ha visto que la dieta no va a ser tan afectada, ni la cama extendida. Lo que más afectado va a salir si nosotros mantenemos este ritmo de presión con los guaguas es las relaciones rotas, los recuerdos realmente negativos de este confinamiento, pero sobre todo una sensación de fracaso de los guaguas, porque así mismo como nosotros como padres queremos tener esta sensación de éxito en este corona schooling, los guaguas también a veces se sienten fracasados, es decir, ¿qué está pasando que mi mami nunca está satisfecha con cómo hago los deberes? ¿Qué pasa que mi papi siempre se pone bravo cuando hago esto? Entonces, vemos una autoestima realmente afectada dentro de este proceso. Entonces, con eso quería dejar abierto un espacio para preguntas. No creo que nadie tiene las respuestas a todas las preguntas que como papás podemos tener, pero la idea es construir un mejor método donde los papás tengamos más conocimiento para poder decirle al colegio lo que queremos, para decirles a los guaguas lo que es importante y prioritario, bajarle un poco el estrés al posible sensación de que tenemos que hacer que los guaguas igualen y un poco de bajarle las expectativas, porque esto puede irse de largo y nosotros tenemos que irnos acostumbrando a que si esta va a ser nuestra modalidad de vida, por lo menos que estemos felices haciéndolo. Por si acaso, ahí está mi correo para todas las personas que necesiten estas charlas. También ofrecemos a colegios, ofrecemos a papás. Si están interesados en la charla completa, que esta, como les dije, solamente una cápsula, estamos gustosos de atenderles, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir mi pantalla para poder ir a la sección de preguntas, para que la Cris nos ayude liderando esta parte, ¿ya? Gracias Claudia, como siempre nos das ese aire de entusiasmo y de, no sé, de paz. Yo creo que nos dejas muy claro el tema de bajarles la expectativa que tenemos de nosotros mismos con nuestros hijos y hay algunas preguntas en el chat. Quiero comenzar con una que yo tenía para ti desde el comienzo, que es cómo manejar la frustración que hay de parte de los padres a veces cuando los niños no cumplen con ciertas tareas y cómo manejar la frustración que sienten ellos al no cumplir nuestras expectativas o las expectativas que tiene el colegio de ellos. Porque a veces uno sí está atrás como todo el día presionando y sí se vuelve ya tedioso y a veces hasta los chicos ya no quieren hacer deberes o ya no quieren conectarse y se sienten desmotivados. Gracias, Claudia. Y sigan con las preguntas, ya les voy a ayudar. A ver, ahí ya les digo, yo no creo que puedo ser el burro doblando de orejas, porque creo que todas como madres hemos cometido nuestros errores al presionar a nuestros hijos y tratar de hacerlo mejor, creo. Pero yo creo que, a ver, entendamos cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro es una máquina busca patrones, que quiere buscar patrones de decir, si yo hago esto, mi mamá reacciona así. Si yo lloro como bebé, mi mamá me da de comer. Si yo lloro mucho, me amarca. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de adaptarnos al mundo buscando estos patrones. Y los guaguas, conforme crecen, también buscan esos patrones. ¿Y qué es lo que va a pasar si ellos atribuyen al patrón de que si yo me esfuerzo, igual mi mamá me grita, si yo no me esfuerzo, igual mi mamá me grita? Realmente el patrón que van a encontrar es, no importa qué yo haga, mi mamá siempre se va a frustrar. Entonces, vamos a rendirnos antes de ni siquiera empezar. Entonces, yo creo que el ejercicio es, otra vez, un ejercicio de elegir las prioridades, es decir, a ver, yo quiero que mi hijo tenga la capacidad de esforzarse por hacer la tarea y tenga la autoestima para poder repetirla en un futuro. Entonces, me voy a olvidar de la tarea, de si leyó bien, si hizo bien la matemática, y le voy a inyectar las ganas de hacerlo esto mejor. Y otra vez meterle esas ganas de que él elija y decir, a ver, mi amor, vamos a sentarnos. Esto es lo que tenemos que hacer hoy. A veces no nos encanta hacer estas tareas, yo lo entiendo, pero a veces mejor es hacerlos de una vez. ¿Cuál quieres empezar primero? ¿Cuál te quieres librar? Entonces, yo lo que he hecho con mi hijo y lo que le encanta es él ir tachando las tareas que tenemos, esas
sensación de tachar y cubrir, y volver atrás y con él sentarnos después del día y decir, ve todo lo que hicimos. Acabamos el de mate, hicimos el video de lengua y leímos 2 páginas, no acabamos todo el libro, pero leímos 2 páginas, nos fue súper bien. Entonces, que ellos comiencen a sentir esa dopamina que secreta el cerebro cuando nos sentimos exitosos. Y a veces el quitarles estas sensaciones de éxito lo que hace es que no queramos ni intentar y tengamos esta fobia o ya hasta alergia a que venga la mamá y me diga otra vez tengo clases, no quiero que ni se me acerque. Entonces, yo creo que tratemos de priorizar las emociones primero que lo académico, porque una vez que tenemos las emociones, los guaguas van a empezar a dar y van a empezar a sentir en este corona schooling algo un poco más llevadero dentro de todo. Gracias, Claudia. Hay una pregunta de Carmen que dice, mi hijo tiene déficit de atención, ¿cómo hago para que sea más independiente para sus clases y sus tareas? A ver, ahí yo creo que yo vivo una situación un poco similar. Mi hijo también le está costando un montón sentarse a hacer las tareas, nos cuesta empezar, nos cuesta acabar. Yo lo que haría es escoger y preguntarle a él qué le funciona y, decir, y tratar diferentes cosas porque yo no tengo la respuesta. Es decir, ¿quieres tal vez hacer una sesión con tu profe 1 a 1 para que te explique mejor? ¿Quieres llamarle a un amigo para que te explique? ¿O quieres que te dé diferentes objetos? Por ejemplo, una cosa que descubrí que le funciona es ponerle música obviamente sin voz, solamente una música instrumental, y eso le hace sentir como en su mundo y las distracciones de afuera empezaron a ser menos llamativas. Yo creo que mi sugerencia sería ir probando, pero involucrarle a él dentro del proceso, decirle, ok, tenemos estas opciones, ¿cuál quieres elegir? Vamos probando. Y así le haces como responsable y accountable de sus propias acciones versus tú intervenir y decir, ahora vamos a hacer así y vas a hacer así porque la profe me dijo así. Y ir probando. Ojalá tuviera una sola respuesta, pero yo creo que tienes que ir conociendo y ver qué le funciona. Gracias, Claudia. Hay otra pregunta de una persona, una mamá, que dice, Claudia, ¿cómo le pedirías tú a las profesoras y al colegio poder armar o hacer la parte académica un poco más llevadera a los padres? O sea, ¿qué cosas les podemos pedir nosotros a los profesores o cómo abrir un diálogo entre padres y profesores para justamente mejorar estas destrezas? Yo creo que depende de cada colegio y la apertura. Hay colegios que han llevado feedbacks permanentes con los papás, preguntándoles con encuestas, viendo un poco cuál es la retroalimentación de los papás. Yo creo que los colegios, sobre todo en estas últimas 3 semanas, se sintieron súper presionados a responder con cantidad y responder con una estructura sólida. Entonces, los colegios se tornaron a tener un horario establecido, reuniones sincrónicas y dar esa como respuesta al pago que los papás están haciendo. Entonces, era algo muy comercial. Yo creo que lo que tenemos que hacer ambas partes, es ser más empáticos con ambas partes en el proceso, es saber que para los papás es súper difícil y que para los profesores es súper difícil. Entonces, hagamos de esa experiencia lo más llevadera posible porque no vamos a dejar de tener una relación con el colegio, no vamos a dejar de que nuestro guagua ojalá suspenda el 4º grado y que el próximo no haga 5º, eso no creo que esté en el plan de ningún papá, pero realmente es abrir con la comunicación desde la empatía y decir, me imagino que el colegio está haciendo por bien hacer, yo también estoy haciendo por bien hacer. Entonces, nosotros mismos liderar, yo creo que así como muchos colegios y muchos chats de papás lideraron cartas para pedir descuento, creo que también deberíamos liderar chats para hablar seriamente de que no es que no sabemos qué hacer, es que no estamos haciendo lo que sabemos. Y a mí esa frase me encanta porque realmente resume a veces lo que sabemos, que los guaguas no están tanta presión. Sabemos que ahorita el guagua a los 8 años no le va a hacer diferencia si sabe multiplicar bien o no. Necesitamos mantener una salud mental familiar. Es lo primordial que tenemos que nosotros valorar ahorita. Entonces, si abrimos esa comunicación, yo creo que los colegios van a estar más que abiertos. No puedo hablar por la respuesta de todos los colegios, pero creo que sí podemos los padres movilizarnos para decir, hey, estamos viendo que esta primera semana de prueba con estas reuniones todas las mañanas no está funcionando. Cole, repensemos esa situación y vamos adaptando. Porque como les dije, este corona schooling se está construyendo en la marcha. Ni los colegios ni los papás sabemos. Entonces, hagamos más bien esto un equipo para que los guaguas sean los menos afectados. Y entrando al tema, Claudia, de los horarios, ¿cómo consideras, o sea, cuál sería tu recomendación para hacer o armar un buen horario diario y evitar este tema de que los niños ven mucha tele quizá, porque veo ahí algunos padres que tienen este cargo de conciencia Hoy el mejor. Que acabaron ahora, están
El mejor meme que he escuchado decía, si estás preocupado de que tu hijo vea mucha tele, solo ponle subtítulos y ahí está la lectura del día. Me pareció genial porque responde a cómo estamos con tantas presiones, además, porque estamos haciendo lo que sabemos, pero además creo que no han hecho ejercicio hoy, creo que no han comido bien hoy, creo que han visto mucha tele. Bajemos las expectativas y llevemos, para mí, las mejores dos sugerencias para el manejo de horarios es un día a la vez, pero con cierta estructura. Es decir, tengamos un horario predecible para los niños. La predictibilidad es muy importante. Ustedes como los que son profesores lo saben, de que los guaguas, mientras saben lo que va a pasar, tienen un poco de tranquilidad de lo que se viene. Entonces, podemos hacer un horario con ellos diciendo, ok, chicos, ¿qué les parece que entre 9 y 11 más o menos vamos a hacer las tareas del colegio? Bueno, entonces va a haber días que les vemos jugando, no los vamos a interrumpir, y va a haber días que ya a las 9 es momento de hacer las tareas y lo acabamos antes. Tener cierta predictibilidad, de decir, más o menos a esta hora hacemos las tareas, más o menos a esta hora comemos el snack, más o menos a esta hora. Una cosa que sí es importante y a veces los papás nos olvidamos es que los guaguas a media mañana en los coles comen snacks, ya sea porque les mandamos lonchera o porque el colegio les da, pero a veces en la casa nos olvidamos de darles. Y ese es un factor que da irritabilidad a los niños muy frecuentemente. Entonces a veces no sabemos qué les pasa, porque a las 11:30 están como unos dragones, y es porque su sistema corporal está acostumbrado a media mañana a consumir algo y nosotros hemos quitado eso. Entonces, es importante que mantengamos ciertas rutinas de ofrecerles un refrigerio, ya sea una fruta o lo que queramos darles, no importa, pero esta predictibilidad va a hacer que ellos en su mente se organicen. Pero también, por eso les digo, un día a la vez. Si un día algo pasó y les vemos felices jugando en la tina y van horas con los hermanos y ese momento de paz no hemos tenido, no importa el horario, que se queden jugando ahí y después veremos cómo un poco alineamos o compensamos con esa falta de yo qué sé, las actividades académicas que queremos hacerles. Entonces, tengamos un horario, hagamos de ese horario con ellos, que ellos participen del horario, que ellos estén como de acuerdo, que sea como un contrato. Ok, ¿me vas a ayudar en esto? Ok, yo les doy más tiempo de juego. Ok, 5 minutos más de tele. Ok, voy a poner 5 minutos más de tele. Pero realmente que sea un ejercicio compartido, que los guaguas tengan cierta predictibilidad de lo que va a pasar. Eso les ayuda mucho a los niños, sobre todo en los primeros 8 años de vida. Gracias, Claudia. Claudia, ¿Sí sí, tienes? buenas tardes. Disculpa, tengo dos hijas de la misma edad. ¿Cómo puedo motivar a mis hijas a que converse con sus compañeros, ya que les da lo mismo si es que hablan o no hablan, o sea, que interactúen un poco más entre compañeros? Esta es una excelente pregunta. Yo creo que uno de mis mensajes en esta charla fue la importancia de la sociabilidad y yo creo que estamos viendo, no sé si les ha pasado como a papás, pero conforme avanza el confinamiento, los guaguas tienen menos interés de relacionarse con los compañeritos o de llamar a los abuelos. Porque, como les digo, el ser humano es un ser de hábitos y nos vamos acostumbrando, pero no podemos acostumbrarles a los guaguas a la soledad, porque esa es una cosa necesaria para su desarrollo, el conversar, el compartir cosas y hablar de las cosas más locas. Del otro día oí que mi guagua hablaba horas en el teléfono, llamó a un amiguito y hablaba de los juguetes y le enseñaba cada uno de los juguetes y decía, qué bombe, pero eso le entretuvo, eso es lo que él quería hacer. ¿Cómo motivaría yo? Es un poco al comienzo ayudándoles. Entonces, por ejemplo, por eso es súper importante los famosos icebreakers cuando uno hace un webinar o cuando uno empieza una conversación, porque el rompehielo realmente ayuda a romper el hielo. Entonces, quizás con tus hijas, si tienen la misma edad, son gemelas o tienen edades casi iguales, les daría por separado, porque también es agobiante estar con el hermano 24/7 todo el día. Entonces les daría una llamada por separado con sus amigas y tratar de acompañarles en la reunión al comienzo hasta que se suelten, hasta que rompe el hielo. Es decir, le llamas a la amiguita y le tienes a la amiguita en el celular y le comienzas a decir, a ver, cuéntale lo que hiciste ayer, cuéntale cómo se hace el pastel, vamos a enseñarles estos juguetes que descubrimos. Y una vez que se rompe el hielo van a empezar a tomar la rienda para seguir conversando. A veces no les sale natural y es por eso que necesitamos nosotros guiar eso. Por eso esta aplicación House Party les da como jueguitos y a veces eso es como un buen rompehielo para que ellos empiecen a conversar, pero se den cuenta que no están solos. Es súper grave para la salud mental de los chicos que empiecen ellos a estar demasiado solitarios, sobre todo chicos que no han podido ver a nadie más que sus 4 miembros familiares o 5. Tenemos que priorizar la salud mental ante todo. Gracias, Claudia. Hay algunos padres que tienen chicos, hijos pequeños en kinder, primer grado, y con ellos es más difícil el tema de sentarlos, conectar, dejarlos solos. ¿Cómo tú recomendarías que ellos manejen este tiempo con el colegio virtual, online?
Y esa me encantaría tener una respuesta porque yo creo que es lo que nos pasa a todas las mamás que tenemos guaguas de preescolar. Es complicado, pero yo creo que el acompañamiento, el recordarle de que no se distraiga, pero ya les digo, o sea, es casi imposible que un guagua de 5 años que está acostumbrado a ver las maravillosas películas de Pixar, de Disney, con los sonidos, con las imágenes, con las animaciones, se acostumbre a ver lo que estamos viendo ahorita. O sea, siéntale a un guagua de 5 años entretenerse 30 minutos en una pantalla. Por más payaso que sea la profesora, va a ser súper complicado tratar de anclar esa atención a los guaguas. Yo lo que recomiendo es que esas sesiones sean lo más limitadas posibles y no sean para enseñarles a los guaguas nada, sino para conectar, para preguntarles cómo están, su comida favorita, qué han visto, qué quisieran hacer, si pudieran ahorita salir a dónde irían, conectar. El propósito de las reuniones sincrónicas es conectar, no es enseñar. La enseñanza se puede ver a través de videos, en donde podemos nosotros hacerle por fragmentos o por cápsulas. Decir, ok, este video está súper largo, vamos a ver 5 minutos ahorita y después vemos otros 5 minutos. Y ahí es donde ya los videos que nos mandan las profes ya tienen imágenes, ya tienen sonido, entonces les atrapa un poco más la atención que el Zoom aburrido, que un poco es lo que estamos viendo ahorita. Creo que eso responde a algunas preguntas en el chat. Me parece chévere este comentario de Andrea que dice que esa es la realidad. En la escuela de mis hijos organizan Zooms extras las tardes con juegos, cuentos, cocina, hacen PT y eso resulta también motivador y bueno, me parece como un buen comentario. Creo que con eso estamos cerrando el... ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién? Perdón, tengo una pregunta, Claudia. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Aló? ¿Aló? Ahí está. Cuéntame, Vanessa. Olivia, me estás viendo, mira, te enseño tu magia. Tengo una hija, ella es hija única, ¿sí? Y ahorita con esta situación obviamente se siente muy sola. Entonces, no sé tú qué me podrías recomendar en este caso, ¿qué podría hacer con ella? Ya te digo, yo lo que haría es un poco lo que hemos hablado hasta ahorita, de tratar de promover la conexión con familiares, primos, abuelos y los amigos. Que ella se sienta, que no se sienta sola y sobre todo que no se acostumbre a esa soledad, porque si bien los hijos únicos en la casa están solos, en el colegio todo el tiempo están teniendo estas relaciones sociales de competencia, de peleas, de juegos, de amistades, de complicidades. Entonces, realmente ahí lo que yo te sugeriría es tratar de, en la mayor cantidad posible, incluso incluir en tu horario el medio forzado al comienzo, tratar de tener estos encuentros, así como a veces las mamás nos volvemos locas, que el playdate del uno, que el playdate del otro, creo que tenemos que tratar de incluir en nuestros horarios a propósito los famosos playdates con los amiguitos y tratar de que se llamen, de que tal vez incluso por lo bueno de la tecnología es que podemos venderle a más de uno en la misma reunión y es un desastre, nadie se oye a nadie, pero les encanta igual estar conectados, cada uno mostrando lo que quiere, funciona bien. Yo creo que ahí tienes una tarea difícil porque sí es verdad que le va a faltar esa compañía de la edad. Ahí te va a tocar a ti jugar un poquito más de lo que nos toca a los otros papás que sí tenemos más guaguas en la casa, porque sí necesita jugar de juegos que le guste y a veces comienza a hacer cosas de adulto que tampoco no le corresponden. Entonces tal vez sentarte en los rompecabezas te va a tocar un poco más que el resto. Esa sería mi sugerencia. Hola Claudia, buenas tardes todavía. A mí lo que me ha funcionado es que yo hago reuniones, videollamadas por WhatsApp. Obviamente no me permite con más de 4 personas al mismo tiempo. Soy maestra de una escuela pública, entonces la limitante en cuestión de datos y de internet es bastante frecuente. Sin embargo, nosotros hacemos reunión una vez a la semana. Yo ya les anticipo en el chat a los padres. Nos reunimos y, por ejemplo, el día de ayer fue a partir de las 6, 7 de la noche, entonces fue una pijamada, ¿no? Para que me digan cómo han estado, por qué no salen, qué han comido. Y eso me funciona porque incluso les digo, te llamé a ti primero, tienes la suerte, ¿a qué amiguito quieres ver hoy día? Y entonces ellos escogen con quién quieren verse, con quién quieren conversar, se saludan, se cuentan. Y a mí me funcionó. Como maestra, más que la parte académica en este momento, me enfoco mucho en la parte emocional porque lo académico se puede recuperar, pero lo emocional no se puede. Eso nada más. Gracias.
Gracias Lorena por compartir. Yo creo que estás haciendo lo correcto y con las limitaciones de tecnología que tienes, a la final creo que grupos de 4 es lo ideal. Si me preguntas a mí, los guaguas ahí sí tienen tiempo de compartir un poco más que grupos de 25. Entonces lo ideal es que las profesoras empiecen a liderar estos grupos un poco más pequeños para poder compartir un poco más con los guaguas. Entonces mucha suerte Lorena en esa tarea que estás haciendo. Tengo una consulta. Hola Claudia, buenas tardes. Te saluda Diana Muñoz. Qué pena, llegué casi al final de tu charla porque justamente estaba en el tema de las tareas. Y hacerte una pregunta con respecto a lo que se viene, que si bien es algo futuro no tan lejano de esta meta. Gracias. Casi no te oigo, Diana, no puedo oír tu pregunta, no sé si la puedes repetir. ¿Me oyes ahí? ¿Aló? Sí. ¿Me oyes? No. Ahí sí. Ahí Sí te fue mejor. escuchamos. Sí, ahora sí te escuchamos. Claudia, perdona, llegué casi al final de tu charla porque yo también estaba en el tema de las tareas con mi hija. Si bien, o sea, ya estamos a puertas de terminar el año en la sierra, mi pregunta era un poco, ¿cómo plantearse este reto tan grande que se nos viene a un futuro no tan lejano como el siguiente año lectivo? Como va la crisis y como lo indican varias instituciones a nivel nacional e internacional, el tema de virtual parece ser que va a ser el camino de aquí hasta que termine el año. ¿Cómo asumirlo? ¿Qué proponerse? ¿Cómo convertirse en un buen tutor académico también para nuestros hijos, así como compañero de juegos? Gracias. Es excelente tu pregunta, Diana, porque si bien hablamos al comienzo de la charla de la incertidumbre que esto crea, la incertidumbre también, ¿qué es lo que pasa? Cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, yo creo que la reacción natural es estresarnos, pero cuando tenemos un poco más claro la idea de nuestro rol, la idea del rol del colegio, estamos un poco más acostumbrados, un poco esa ansiedad comienza a bajar. Yo creo que conforme nosotros acabemos este año lectivo en la región Sierra, con esta modalidad, yo creo que vamos a empezar a tener que también formarnos como padres en esto. Esto no es nuevo, como les digo, nosotros podemos tener muchas lecciones, si bien esto no es homeschooling, podemos tener muchas lecciones de esa metodología. Creo que es momento para, y no porque deberamos estar capacitados ni queramos que la intención es que ustedes sean pedagogos, pero es por darles herramientas. Uno cuando va a hacer un trabajo con las herramientas adecuadas se siente más seguro. Y yo no quisiera dar una charla donde me digan, Claudia, pero no sé si va a haber internet, no sé si vas a poder proyectar y no sé si hay micrófono. Y yo me voy a sentir muy incómoda de saber que no sé cómo voy a presentar. Pero si a mí me dices, no te preocupes, tienes todas estas herramientas, vas a estar bien, eso me da un poco de seguridad. Entonces yo creo que, Diana, tu preocupación es real, tu proyección de qué es lo que va a pasar con las escuelas es bastante acertada, pero yo creo que acabemos este año escolar con esta mentalidad de un día a la vez y con tratando de adaptarnos. Pero creo que el verano sí va a ser un momento de como papás formarnos como mejores tutores para nuestros guaguas y crear mejores mecanismos para hacer de esta situación más llevadera, para que los guaguas no se sigan atrasando académicamente, pero también su salud mental no se vea afectada. Entonces, seguramente vamos a tener que asistir a más charlas y también comunicarnos con más mamás que están en lo mismo. Yo creo que la mejor terapia es todas quejarnos y llorar a la vez y después decir, ok, ¿y qué te funciona a ti y qué me ha funcionado a mí? Porque tenemos que también crear comunidades de aprendizaje entre nosotras. No sé si eso respondió Diana, pero creo que nos va a tocar aprender más de esto incierto que estamos viviendo. Hola, Claudia, soy Karina Morales. Justo tengo un niño de preescolar y tiene TDAH, o tiene déficit de atención con hiperactividad. Tengo